Quórum América. La actualidad del continente será llevada a ustedes por Hermógenes Nagles. Una mirada, varias opiniones. Quórum América, por el canal 57. Hola amigos televidentes de Quórum América y Canal 57, la TV que va contigo. Este es el primer programa del 2022, por eso envío a cada uno de ustedes un caluroso saludo de Año Nuevo. Muchas bendiciones, mucha prosperidad y mucha salud. A propósito de salud, las organizaciones científicas y los medios de comunicación vienen alertando insistentemente sobre el recrudecimiento del COVID-19, ya en su nueva vertiente Omicron, que ha triplicado las estadísticas a nivel de contagiados, más no de defunciones. Esto hay que destacarlo. Ya no morimos tantos habitantes del planeta a causa del COVID-19. La efectividad de la vacuna anti-COVID se nota en el mundo y ello hay que celebrarlo. Por eso he invitado a un especialista, a un médico general, residente en el estado de la Florida, colombiano a mucho honor, es el doctor Marco Tulio Rodríguez. Con él vamos a hablar sobre la situación que se está viviendo hoy en diversas ciudades del planeta ante la aparición de muchos casos de COVID-19, vertiente Omicron. Doctor Marco Tulio, bienvenido a Quórum América. Buenos días, Hermógenes. Es para mí un placer estar con usted y con toda su teleaudiencia y podernos comunicar a partir de este medio sobre este tema que es tan interesante y tan de actualidad. Doctor, ¿es cierto que hay un incremento alarmante a nivel de número de infectados? Sí, la respuesta es correcta. Realmente nosotros pasamos de una cepa alfa, que fue la primera que apareció, luego apareció una cepa beta y finalmente apareció esta cepa Omicron, que es la más infecciosa de todas y que en este momento representa el 73.2% de todos los infectados en el país y alcanza en algunos estados de la nación, como por ejemplo en Texas, el 90% de todos los infectados. Doctor Marco Tulio, usted ha sido invitado a nuestro programa considerando que trabaja activamente en las campañas de vacunación, por lo menos en el estado de la Florida, de COVID-19. Yo tuve la fortuna de ser vacunado por usted, precisamente, y en segundo lugar, fui víctima del COVID-19, pero a Dios gracias, no tuve un solo síntoma, no tuve una tos, no tuve un resfriado. Se ve la efectividad de la vacuna COVID-19. ¿Esto es así o estoy haciendo alarde de algo que no es? No, absolutamente, es totalmente correcto. Los pacientes que son reinfectados con este Omicron, que realmente tiene la capacidad de reinfectar a los vacunados y a los no vacunados, tienen un altísimo mejor pronóstico que los pacientes que nunca han recibido la vacuna o que han recibido solamente las 2 dosis. Es decir, que en orden de protección para Omicron, los más protegidos serían personas que tuvieron el COVID y que recibieron la doble dosis después de tener COVID. Esos son los más protegidos de todos. Los que están en segundo lugar serían las personas que han recibido las 3 vacunas, o sea, el famoso booster o la doble vacuna de Johnson & Johnson. Esas personas también están muy protegidas y la protección para ellos es más o menos del 75%, que es bastante alta. Estoy hablando protección para Omicron. Y los que están en tercer lugar son las personas que, como en el caso mío, todavía no se me ha cumplido el tiempo, los 6 meses para la vacuna, entonces vamos a tener que esperar para tomar el booster. Nosotros solamente tenemos, en este momento, las personas que tenemos las 2 vacunas, solamente tenemos un 35% de protección. Bueno, y miremos estadísticas. Usted es un estudioso de las cifras de infectados y de defunciones. Hay un alarmante crecimiento en el número de infectados, pero afortunadamente hay un decrecimiento en las cifras de fallecidos. ¿Es así? Absolutamente, es totalmente correcto. Aunque los números varían de una fuente a otra, de todos modos tenemos al CDC que nos da unos números. Y tenemos, por ejemplo, que el sábado pasado en Florida batimos el récord que teníamos en agosto
de 27.000 infectados en un solo día y pasamos a 32.850 este último sábado. Es decir, el nivel de infección está bastante alto, el más alto que se ha podido encontrar, pero de la misma manera los pacientes que han ido al hospital, gracias como le decía anteriormente, ha demostrado que la vacunación es muy efectiva para prevenir y también para que el nivel de patogenicidad, o sea, el nivel de enfermedad, sea realmente leve. Usted es el personal científico que trabaja en la campaña de vacunación. ¿Cómo ven actitudes de algunos estamentos de gobierno que aún dicen a empleados del gobierno o empleados privados que no se vacunen? ¿Cómo ven ustedes esa situación? Bueno, la vemos con tristeza y la vemos con mucho, digamos que estamos muy en desacuerdo con ese tipo de políticas, porque realmente eso lleva a una mala información de los pacientes de los pacientes que finalmente terminan por no vacunarse o por ser resistentes a la vacunación, y obviamente esto origina que la pandemia nunca vaya a acabar y que estas personas que han rehusado vacunarse generalmente se infectan ellos mismos e infectan a sus propios familiares, incluyendo sus familiares adultos que son o con condiciones que son los más susceptibles, e inclusive a los niños muchas veces con resultados fatales. En próximos días se reabren nuevamente, regresan a las escuelas millones de niños en los Estados Unidos. ¿Qué decirle a los padres? ¿Qué recomendaciones debemos adoptar los padres de familia para evitar más contagios? Bueno, definitivamente lo que más podemos recomendar es la máscara, muy importante para evitar la enfermedad, y obviamente el lavado de manos, obviamente la distancia social, pero realmente la base de todo esto es la vacunación. Le tenemos que pedir que por favor vacunen a sus hijos menores de 16 años. Es lo que necesitamos. De 5 a 16 años, porque todavía no está autorizada la vacuna para menores de 5. ¿Y qué responder a quienes critican a los sistemas de salud por la vacunación? Quienes dicen que la vacuna trae efectos muy graves para la salud. Bueno, primero que todo aclarar que no es la primera pandemia que tenemos ni es la primera enfermedad que combatimos con vacunas. Desde hace muchos años estamos haciendo este proceso, inclusive con nuestros propios hijos y nietos. La vacunación ha sido probada científicamente que de verdad elimina las pandemias y que evita que el ser humano tenga enfermedades que pueden finalizar en la muerte de muchos pacientes. Y con respecto a la pastilla Pfizer y otras pastillas, medicamentos que están ahorita en el mercado, ¿qué se puede decir de su efectividad? Bueno, la efectividad es bastante buena. ¿Qué hacemos cuando ya el paciente tiene Omicron y ya realmente necesita un tratamiento? Entonces, GlaxoSmithKline tiene un tipo de anticuerpo monoclonal que se llama el Sotrovimab, que es el último anticuerpo monoclonal que es específico para el Omicron y que está dando muy buenos resultados. Sin embargo, se quiere llegar al punto de las píldoras que van a ser aprobadas definitivamente, o ya unas son aprobadas. Las dos que se sabe que están prácticamente aprobadas es el Paxlovid y el Molnupiravir. La efectividad de estas es bastante alta para esta cepa. Bueno, no queda más que agradecerle al doctor Marco Tulio Rodríguez, colombiano de nacimiento y profesional de la medicina, colaborador de la campaña de vacunación en la Florida, por habernos regalado estos minutos tan importantes en materia de salud a los televidentes de Coronaamérica. Gracias, doctor Marco Tulio. Espero tenerlo de nuevo en próximos programas. Bueno, Hermógenes, muchas gracias a usted y estaría complacido de volver a participar. Y a ustedes los invito a un corte de comerciales y ya regresamos a Coronaamérica. Estamos de nuevo en Coronaamérica y Canal 57, la TV que va contigo. Estoy hoy con un colombiano
distinguido en los medios de comunicación, destacada actividad cumple en medios virtuales y medios de opinión. Se trata de Juan Pablo Salas. Precisamente uno de sus medios es El Opinón. ¿Qué es El Opinón, Juan Pablo? Cuéntanos a los televidentes de Coronaamérica. Hola Hermógenes, muchas gracias por la invitación. Te cuento, El Opinón es un medio independiente, es originalmente un blog que llevo escribiendo durante varios años en una plataforma común de Google. Más adelante hubo la oportunidad de crear un programa de radio que pudimos mantener de manera independiente durante poco menos de un año. Luego tuvimos un hiatus, como le dicen, y lo he reiniciado este año. Comenzamos en el mes de agosto con esta segunda temporada del Opinón. Transmitimos los miércoles a las 7 de la noche a través de Facebook, utilizando una plataforma muy similar a la que usas tú. Y básicamente lo que hacemos es hablar de manera independiente, haciendo énfasis en la opinión, pero siempre buscando opiniones que sirvan para ayudar a la gente a pensar en los hechos correctos, en los hechos actuales, y hacerlo de una manera crítica, abierta, amplia, pero con opinión. Es decir, no se trata solamente de decir las cosas con total objetividad, sino también opinar qué es lo que piensa uno respecto a los hechos. Bueno, yo me he permitido invitar a Juan Pablo a que hablemos en adelante en diversos programas, en diversas emisiones, sobre los aconteceres de la política, dado que él es un destacado columnista de medios de opinión. Por ejemplo, Juan Pablo, hoy día se habla de que hay una desfavorabilidad en la imagen del presidente Biden. Como periodista, ¿usted lo analiza así también o cree que no ha ocurrido hoy? No, las estadísticas de las encuestas no son favorables. Sin embargo, yo pienso que, bueno, para aclarar, en función de que una de las dinámicas y de las propuestas que hace El Opinón es hablar con la verdad de frente, te comento que una de las cosas que hicimos fue precisamente participar durante la campaña electoral el año pasado como parte del grupo Colombianos con Biden, y quiero que la gente sepa eso para, al escuchar mi opinión, saber pasarla por su propio sedazo de opinión personal. Yo pienso que el presidente Biden a mí personalmente me ha sorprendido por la manera calmada, mesurada y tranquila con la que ha gobernado, después de los 4 años de zozobra espantosa que vivimos durante el gobierno de Donald Trump, en el que todos los días era una angustia y un temor novedoso por cualquier tuit que el hombre lanzara a través de alguna de sus plataformas, por cualquier comentario que hiciera y los insultos que provocaba. Pues es un contraste muy favorable encontrarnos con una persona mesurada, centrada y que no tiene el mismo tipo de actitud. Esto no quiere decir que no haya quienes se le opongan y no quiere decir que haya hecho las cosas perfectamente. Un Congreso con una mínima mayoría como el que en este momento tienen los demócratas, pues hace muy difícil cualquier avance de legislación, y sin embargo se ha logrado, por ejemplo, enfrentar con fuerza a la pandemia. Se ha logrado invertir millones de dólares en mantener la economía y evitar un colapso, no solo de la economía estadounidense, sino también de esa manera evitar un colapso de la economía global. Luego, más allá de que haya habido errores y dificultades, pienso que el presidente Biden y los demócratas han hecho una labor mejor que la de sus predecesores. Esto, quién sabe si los votantes lo percibirán de la misma manera en noviembre del 22, cuando vayan a las urnas y voten. Pero como es una cuestión de opinión, tú preguntas la mía y esa es la que tengo. Bueno, la reforma migratoria fue una de las grandes expectativas que generó la campaña del presidente Biden. No se ha visto, pues ha habido trámite un poco enredado o muy enredado en este aspecto. ¿Cómo analiza usted ese proceso? Yo quisiera ver la reforma migratoria pasar, una buena reforma migratoria que abra camino para la legalización y la documentación de miles de personas, de millones de personas que viven en el país en condiciones de persecución.
Y también quisiera ver que además esto abriera un poco más las puertas a la inmigración. Es un país, es una economía que necesita el ingreso de nuevos trabajadores, de nuevas personas, y una política o una dinámica tan cerrada pues hace que la gente siga buscando alternativas. En todo caso, sí se han hecho varios intentos. De hecho, durante el mes de noviembre y comienzos de diciembre se estaba con la gran esperanza de que posiblemente se resolviera la situación de varios de estos inmigrantes, por ejemplo los DACA, por ejemplo, que se abriera un camino a la ciudadanía para ellos, porque estaba incluso dentro de varios de los proyectos de ley que se estaban manejando en el Senado, no independientemente, no como algo separado, sino como parte de otras legislaciones, pero desafortunadamente en los procesos de negociación ese fue uno de los puntos que cayó. Creo que es una deuda que sigue manteniendo el presidente Biden, creo que es una deuda que sigue pendiente en los demócratas, pero también pienso que es una deuda muy grande que tienen los republicanos con una comunidad como la comunidad hispana, que ha mostrado que tiene igual apoyo para los candidatos republicanos, y sin embargo lo que recibe de los republicanos es xenofobia, desprecio y una persecución que no corresponde. Por ejemplo, la reacción histérica del gobernador Ron DeSantis, quien desde la Florida intenta legislar en la frontera de Texas, envía a soldados de la Guardia Nacional a colaborar en lo que ellos llaman o consideran una crisis, y que simplemente es una postura política bastante fuerte y grave. Pienso que debería poder realizarse esta reforma. Sin embargo, pues en el nivel de prioridades en el que nos encontramos, una vez más la reforma cae a tercer o cuarto lugar, la reforma migratoria, mientras que tenemos que atender la pandemia, la crisis económica, los programas de infraestructura y de leyes, de manera que eso obviamente complica cualquier negociación. Yo pienso que la reforma migratoria seguirá siendo una espina en el costado de ambos partidos y una deuda pendiente de los Estados Unidos con comunidades que le han sido supremamente útiles, como ha sido la comunidad hispana. Todos sabemos, pregunten en cualquier lado de este país, quiénes están trabajando, quiénes no dejaron de trabajar durante la pandemia, y todos van a hablar muy bien de la comunidad hispana que ha mantenido la economía de este país durante esta crisis. Así que pienso que es una deuda importante que debería pagarse. Juan Pablo, no puedo dejar de hablar con usted sobre el tema de la omisión que ha hecho los Estados Unidos, el gobierno Biden, de eximir a las FARC como grupo terrorista en el mundo. Hay algunos sectores que se han ido lanza en ristre contra el presidente Biden. Se habla de que hay interferencia, que se quiere intervenir de esta manera soterradamente en las elecciones presidenciales del 2022. ¿Cómo analiza usted esta situación? Era una deuda y un compromiso adquirido por los Estados Unidos antes de Joe Biden. Esa decisión de excluir a la parte de las FARC que ha cumplido con el pacto, y esa es una diferenciación muy importante que por razones políticas no han hecho quienes se oponen a la decisión del Departamento de Estado. Pero el hecho de que se hubiera excluido a esa parte de las ex-FARC que están cumpliendo con lo pactado era una responsabilidad muy importante que debían cumplir los Estados Unidos. Los Estados Unidos son parte intrínseca, integral, profunda y clara de lo que puede ser cualquier proceso de paz en Colombia. Si los Estados Unidos no participan de ese proceso de paz en Colombia, el proceso fracasa. De manera que este era un paso que había que dar, era necesario, y además no fue realizado de una manera política en el sentido de que se hubiera realizado abruptamente. Esto era parte de un proceso que se seguía, se cumplía el 5º año, tenía que hacerse esa evaluación. Cuando el Departamento de Estado realizó la evaluación correspondiente al cabo de esos 5 años, dijo muy claramente que excluía a quienes están cumpliendo con lo pactado, pero no excluía a quienes no han cumplido, de manera que esa persecución, por ejemplo, a Segunda Marquetalia o a las disidencias de las FARC continúa, y eso quedó bien claro. Sin embargo, políticamente los republicanos, aliados con un sector ultraderechista, radical, de colombianos que hacen política en Colombia y en los Estados Unidos, pues aprovecharon para meterle nuevamente susto a la gente, meterle miedo a la gente, meterle confusión, y desafortunadamente algunos demócratas pues decidieron hacerle caso
a ese discurso sin darse cuenta que era el discurso de los republicanos, que era el discurso de la ultraderecha colombiana y que en últimas estaba haciéndole daño pues a una decisión válida, responsable, seria y además urgente que tenían que tomar los Estados Unidos a ese respecto. Ya la Unión Europea había hace rato sacado a comunes al partido de las ex-FARC de esa lista, por lo tanto los Estados Unidos tenían que hacerlo porque si no lo hacía era posponer 5 años más una decisión y meter una traba muy difícil de resolver en un proceso que ya es complicado como es el proceso de paz en Colombia. Así que yo pienso que fue un aporte, quizás hubo fallas en la comunicación, pero también pienso que hubo de parte de algunos políticos pues el intento de sacar dividendos con la confusión general que ha habido al respecto. Yo insisto, la decisión fue responsable, era la correcta, era necesaria y era el momento en el que tenía que hacerse. Muy interesante las opiniones de Juan Pablo Salas. Sé que a ustedes les ha gustado muchísimo. Por eso estará Juan Pablo con nosotros en próximas emisiones. Juan Pablo, le deseo un feliz año y espero esté con nosotros la próxima semana. Muchas gracias, Hermógenes. Gracias por la invitación y felicidades y año nuevo para todos los oyentes y televidentes. Y nosotros vamos a un nuevo corte de comerciales y ya regresamos a Corona América. Estamos de nuevo en Corona América, Canal 57, la TV que va contigo. Saludo a Diego Cataño. Él está en la ciudad de Bogotá. Es un arquitecto y especialista en medio ambiente. Hola Diego, ¿cómo se encuentra? Apreciado Hermógenes, buenos días a todos los que nos escuchan en este momento. Bien, gracias a Dios. Acá con un poco de frío en Bogotá, pero bien. Bueno, estamos en deuda de contarle a los televidentes lo que fueron las conclusiones del encuentro de Glasgow, Escocia. ¿Qué podemos resumir con respecto a las discusiones tan interesantes sobre cambio climático y descontaminación en el mundo? Bueno, Hermógenes, yo creo que vale la pena hacer una pequeña introducción con respecto a cuáles son las aspiraciones de parte del COP26, la cumbre de Glasgow. Primero, lograr emisiones netas globales cero para 2050, apuntar a limitar el aumento de las temperaturas a 1.5 grados centígrados. Adaptación para salvaguardar las comunidades y los hábitats naturales, movilización de fondos y la colaboración. Entonces, en torno a esto, se asume todo este proceso y ya finalizado, ya hace ya unos 2 mesecitos prácticamente que terminamos la cumbre de Glasgow y las conclusiones, pues ya 26 reuniones internacionales con presencia de más de 150 naciones, en esta más o menos 195 naciones nos acompañaron y pues todavía seguimos esperando cambiar como el panorama tan aterrador que nos depara. Como conclusiones fundamentales de este tema tenemos la India y China y Australia. Si bien en el primer borrador que se presentó para Glasgow planteaba la eliminación total del tema de carbón, India, China y Australia introdujeron al final, definitivamente peleando, un tema de que no se metiera el tema de la eliminación, sino que hablaran de una reducción progresiva. Y creo que eso dejó un mal sabor allá, porque pues ellos consideran que a partir del carbón tienen todo el soporte de su proceso de industrialización y la dinamización de la economía. Y pues a eso no escapan el resto de naciones, especialmente las latinoamericanas. China y Estados Unidos refuerzan sus acciones climáticas, si bien ellos hacen un compromiso no muy tibio, pero hacen un compromiso de tratar de meter a partir de políticas públicas un acompañamiento al sector privado con la finalidad de que las empresas, las industrias inicien esos procesos de transición a la disminución de esos impactos a la atmósfera. Combustibles fósiles y el metano. Una cantidad de naciones acordaron poner fin a concesión de nuevas licencias para la exploración y explotación de petróleo y gas en sus territorios,
bajo su jurisdicción. Creo que ahí hay un avance significativo. Estamos hablando de Dinamarca, Costa Rica, Francia, Irlanda, Suecia, Gales, Canadá, Quebec, Groenlandia, Nueva Zelanda y California. Además, hay otros 30 países que acordaron poner fin a la financiación pública de carbón, petróleo y gas en el extranjero para finales del 2022. Entonces, eso sobre todo los países en desarrollo, donde estaban recibiendo estos recursos, van a tener no van a tener esos auxilios, esos recursos, y eso definitivamente va a llevar a que la industria del carbón en esas latitudes se cierre definitivamente. Bueno, Diego, usted nos habla precisamente de la eliminación de licencias, de suspensión de ese tipo de licencias de explotación de combustibles fósiles. ¿Usted cree fácil que eso ocurra, por ejemplo, en Colombia? En Colombia no. Hoy tenemos una dificultad y tengo un datico que vale la pena que lo referenciemos. La industria petrolera en Colombia aporta el 3.3% al Producto Interno Bruto y constituye el 55% de las exportaciones del país. Eso significa que es el soporte. Recordemos que Colombia es uno de los países que supuestamente creció en términos económicos en pandemia, pero es debido a que esto pesa significativamente. Esto y la minería, a propósito, que el carbón tiene un peso también específico en el Producto Interno Bruto. Entonces, pretender que naciones como Colombia, país emergente, elimine, no hay posibilidades. Tendrá que ser un proceso así como lo planteó China, Australia y la India, de una reducción gradual a medida que se vayan sustituyendo con fuentes no convencionales de energía. Eso es lo que plantearía para el tema Colombia. Bueno, llegamos a la conclusión de que todo queda en buenos propósitos, como suele ocurrir en todas las materias de la economía y del medio ambiente. Gracias, Diego, por acompañarnos en este programa, y próximamente estaremos de nuevo con usted con otros comentarios al respecto. Y a ustedes, amigos televidentes, los espero la próxima semana en Coroamérica y Canal 57, la TV que va contigo. Quórum América. La actualidad del continente será llevada a ustedes por Hermógenes Naglis. Una mirada, varias opiniones. Quórum América por el Canal 57.